107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Programa de la Radio Ucentral. Y iniciamos este programa con una muy bonita imagen desde los exteriores de la Universidad de la Radio, algo novedoso. Me parece importante destacarlo y felicitar ahí al equipo, saludar a Francisco, a David, que nos acompañan como siempre y hacen posible este programa. Y también saludar a una fuente de inspiración que hemos tenido permanentemente, que es nuestro buen amigo y recordado Luis Felipe Buletich, a quien le debemos mucho. Y como siempre, saludar a mi buen amigo y colega Daniel Sánchez Brich. Por ahí, muy bien. ¿Cómo estás, Diego, querido? Bien, ¿y tú, Dani? Bien, muy contento de hoy. No sé por qué, fíjate tú, me emocioné esta vez con el Luis Felipe. No ¿Sí? sé, sí, me emocionaste. Sí, porque es verdad lo que tú dices. Es lindo pensar que alguien que no está entre nosotros nos acompañe como fuente de inspiración. Me parece muy bonito y no sé por qué me emociono hoy día. Yo creo que es por la fecha. Puede ser. Y porque Luis Felipe era bacán. Sí. ¿Qué vamos a decir, no? Que le debemos mucho. Así es. Pero bien, Bueno, muy bien. Buen consejero. Como siempre. Muy buen consejero. Sí. A mí me tuvo cortito siempre. Yo cuando hacía el programa solo, a veces estaba solo con él. Entonces me tenía cortito y me daba como temas para abordar. Y me miraba, se reía, me tiraba chistes, hablábamos mucho de política, fuera del micrófono, ¿no? Muy buen tipo, que lo recordamos con cariño. Oye, Dani, último programa del año. Oh, Dios mío. ¿Cómo ha sido este año para Diálogos Humanos? Un año de revelaciones, de giros y de encontrar una ruta, creo yo, la indicada. Concuerdo. Hemos estado vadeando un poco, encontrándonos y encontrando un espacio que nos permita un diálogo honesto, sincero y humano, y creo que lo hemos pillado. En el profundo mundo del vivir. Así es. Lo hemos pillado y yo debo confesarle a nuestros radioescuchas y veedores escucha que con honestidad, no voy a decir nada fuera del otro mundo ni nada así como lamebotas, pero debo reconocer que encontré el mejor partner. El mejor de todos los posibles. Lo digo de verdad. Tú tenías hartos partners, ¿eh? Bueno, tú eres el mejor. Partner de En la tele tengo uno televisivos y de radiales. En la tele tengo un par, uno que yo recuerdo con Sergio Lago, yo siempre lo he dicho, y el amaro como es Pablo. Son los mejores en la tele, pero en la radio, mi querido amigo Diego. Para mí es un halago. The best of the best. Muchas gracias por la experiencia que tienes en los medios de comunicación. Espacio radial y televisivo. Así que sí, último programa del año, yo creo que ha sido un buen programa para diálogos, un buen año para diálogo humano. Creo que efectivamente hemos encontrado ahí la ruta, el cauce. Sí. Y bueno, siempre con la aspiración y con el deseo de ir mejorando y perfeccionándonos cada vez y más allá, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sin límites, diría yo. Por supuesto que sí. Sí. En el Diálogos Humanos ha sido un buen año. Creo que... Porque no tuvimos tantos invitados. Eso es bueno. Sí, es muy bueno. Porque conversamos mucho nosotros. Exactamente. Como diálogo humano. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Sí. Y debo confesar que además conversamos no solo en la radio, pues sí, en otros espacios también. Sí, no, por supuesto. Y creo que ha sido un año, en general, bien movido. En general. En todo orden de cosas, no solo en la radio ni en la universidad, sino que en el país, en el mundo, en la humanidad ha sido un año movido. Y creo que vienen años más movidos también. Yo siempre te hablaba de años convulsos, ¿no? Y estas cuestiones que movilizan a las sociedades, que no son todas políticas, económicas ni tecnológicas, sino que son estadios de las sociedades, no estallidos, estadios, momentos, estados de las sociedades que en desarrollo decimos estadios, ¿no? Los estadios del desarrollo, pero podemos pensar que las sociedades atraviesan como por tormentas y valles, ¿no? Entonces creo que estamos, como siempre, saliendo de una tormenta importantísima. No sé si hemos logrado salir del todo todavía, pero nos debiese venir un periodo de bajar un par de cambios. ¿Y cuál ha sido esa tormenta? Yo pienso que en el país la tormenta ha sido indudablemente política.
desde donde lo miremos desde principios de año, no solamente por las elecciones fueron una manifestación profunda de este país fragmentado, diría yo, ¿no? Que tú allá, yo acá, qué sé yo, mucha violencia verbal, mucha cuestión. Las declaraciones del Partido Comunista recién me parecen una aberración más de lo que significa este momento álgido, ¿no? Como que es momento de... Recordemos que el Partido Comunista está diciendo que una vez que asuma el presidente electo Kast, llama a las movilizaciones sociales inmediatas, y eso no resiste ningún tipo de análisis. Pero eso nos dice que todavía hay ciertos retales de esta mirada en pugna, ¿cachai? Y a mí me parece que a nivel mundial no podemos nunca olvidarnos lo que pasa en Ucrania. Lo que pasa en Ucrania, ya veíamos, me parece, Diego, corrígeme tú, Rusia está pidiendo 118.000 kilómetros cuadrados, pero más la central nuclear, que es la que abastece de energía a Ucrania, o sea, de electricidad. Ese tipo de cosas. Trump me parece que ha sido el personaje del año, y invito a leer la columna de Daniel Matamala. ¿Ayer la leíste? No, y y el presidente Trump no ha hecho la política internacional más entretenida. Sin duda la ha hecho entretenida. La columna de Daniel Matamala, la tercera, se llama El año del tirano. Yo invito a que la lean porque es muy bonita, muy interesante. Pero yo creo que eso, y también tengo la impresión que nuestra sociedad se encuentra un poco aletargada, diría yo. ¿Aletargada de qué? De todo, como de ausencia de proyectos, como de falta de vitalidad. La juventud a mí me tiene súper para precisar, la sociedad chilena o la sociedad chilena, hablo de la chilena, no sé qué pasará en las otras, me imagino que estarán igual. Ya sabemos lo que está pasando en Perú, en Brasil, sabemos lo que está pasando en España, Italia. Preocupémonos de nuestra casa primero. Exacto, por eso te digo que en todo el mundo deben pasar cosas, pero nosotros tenemos la mirada más de nuestro. Ahí yo quiero hacer dos alcances. Primero es que siempre estamos diciendo que los tiempos son convulsos, que estamos en crisis, pero si tú miras las cosas en retrospectiva, siempre el mundo ha sido convulso. Sí, claro. ¿Ya? Siempre pasan cosas, ¿ya? Y además, que de alguna forma, cuando las crisis es demasiado lo que dice, estamos en crisis, la crisis ya se vuelve permanente, entonces yo no sé si es crisis o no es crisis. O es estado normal. Exactamente. Entonces creo que a mí en lo particular me pasan esas dos, tengo esas dos observaciones u objeciones, se podría decir, con la descripción de como de esos momentos. Entonces, en el fondo, si ahora estamos en crisis, bueno, ¿cuál es la verdadera crisis? Es no crisis, claro. ¿Y cuál es el caos? Uno podrá, en ese sentido, hacer una comparación con lo que pasa individualmente con una persona cuando efectivamente está en crisis. Sí. Yo, en lo personal, creo que el país estuvo en crisis el año, por ejemplo, 2019. Ok. ¿Ya? Y, de alguna forma, tomando un poco lo que tú señalabas, fue tan intenso todo ese año y los posteriores, digamos que después vino una pandemia, ¿cierto? Que es normal que después de eso la gente pueda caer en una especie como de letargo. Porque en el fondo es un letargo producido por un cansancio. Un momento de mucha tensión. Claro, exactamente. Mucho estrés. Yo creo que por ahí podría compartir y encontrarle alguna explicación a lo que tú indicas. Agregaría que el 2019 es la expresión de algo que se venía arrastrando de la revolución feminista del 2018, la no sé qué, los escolares, los pingüinos, o sea, veníamos como arrastrando estos como momentos de mucha tensión. Principalmente yo diría que la pingüina. No. ¿La feminista? Sí. Que fue claro. muy potente, ¿no? Sí, claro. Que fue la antesala del 2019, si mal no me acuerdo. Exactamente. Nosotros acá tuvimos
que tomar decisiones en la universidad, recordarás tú. Sí. Empezamos con la educación no sexista, al menos en psicología, no sé cómo será en las otras carreras. Los títulos de grado se dan a Juan Pérez psicólogo, Juanita Pérez psicóloga, es un cambio súper importante para nuestros estudiantes. Pero también, sin dar la lata, pensaría, Diego, en esta necesidad de la constante homeostasis y el equilibrio de las sociedades, ¿no? Sí, yo creo que eso mismo... Entre entropía y equilibrio. Sí, yo creo que eso mismo también provocó, de alguna forma, como lo que tenemos ahora, digamos. Sí, sí. ¿Ya? Porque creo que se fue a un extremo, y para encontrar finalmente como ese equilibrio me voy al otro extremo. Exacto, buscando, ¿no? Buscando, pero también es incierto, no se sabe dónde estoy hablando políticamente. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, no sé si se va a encontrar ese equilibrio, porque puede ser que el día de mañana ese otro extremo no guste, y bueno, hacia dónde se mueve el péndulo finalmente hasta alcanzar en el fondo el punto de balance, digamos, que permita que ese péndulo quede centrado. Que yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué es lo que va a pasar? Y no es porque quiero que pase, es porque las personas esperamos del nuevo gobierno del presidente electo Kast, esperamos lo que él nos dijo que iba a pasar, que es solución a nuestras problemáticas. Entonces, cuando veamos desde nuestro propio egoísmo que nuestras problemáticas no se solucionan, me voy al lado opuesto de nuevo. Hay que tratar de entender, no quiero darle ninguna ficha al presidente Kast, ninguna. Pero hay que entender que lo que él dice es muy cierto. Acá no hay medidas inmediatas, no hay recetas mágicas. Bola de plata. Exactamente, no las hay, y vamos a tratar de solucionarlo. Eso se condice un poco con la expectativa que se generó, pero bueno, eso lo resolverán ellos. Y me parece también que un ejemplo de eso es la discusión que hay respecto a su sueldo, por ejemplo. ¿Cachai? Estamos en el país discutiendo una estupidez de un proyecto. Así como también estamos discutiendo, preocupándonos de por qué vive o no vive en la moneda. Exactamente. Tú tienes más antecedentes que yo. Ojo que eso a mí me parece que no es algo accesorio, digamos, que no resiste mayor análisis. Ninguno. Y que en el fondo, si el presidente electo quiere vivir en la moneda por un sentido práctico, porque vive lejos, cosa de él. Es su decisión. No, siempre que monumentos nacionales lo aprueben, ¿no? Pero claro, porque es probablemente que allá no vamos a meter lo accesorio. Monumentos nacionales puede que no lo aprueben, si claro quiere construir una especie de departamento o algo, pero que yo sepa no es el caso. Es que es bueno explicar eso, Diego. Explicar por qué tiene que ver monumentos acá. En el fondo, monumentos, ¿por qué? Porque el Palacio de la Moneda es un patrimonio nacional y uno puede, por ejemplo, pintar una muralla. Puede instalar una carpa. Sí. Pero si yo clavo una estaca de la carpa, estoy atentando contra el patrimonio en el piso de ese suelo que es patrimonio, estoy atentando contra el patrimonio. Y eso ¿ya? No es del gobierno del presidente Boric, eso es de no, eso es una ley, es una ley y en el fondo hay el organismo encargado de velar por los patrimonios, en el fondo tiene una reglamentación, una norma que obviamente protege. Eso es lo que se podría estar en discusión, pero yo a esta altura la verdad, y creo que por la experiencia que tienen todas las personas, no creo que nadie vaya a caer en ese tipo de, voy a decirlo en chileno, de estar entregando material para que lo critiquen o lo fustigen o le digan que no, o lo troleen o lo hateen, digamos. Agregar, Diego, que si es que se quiere hacer algún tipo de intervención, por ejemplo, en la moneda como patrimonio, hay que pedir permiso. No es que no se pueda, se pide permiso. Y Monumentos Nacionales aprueba, entonces se arregla. Eso es toda la discusión. En función del plan esa es toda la intervención. No hay más que discutir. Y puede que diga, mire, esto sí, check, esto no. Entonces modifique el plan. Exactamente. Pero bueno, en ese esa discusión parece es importante el accesorio. La discusión respecto del sueldo del presidente fue aprobada a principios del 2024, me parece. El aumento de sueldo del presidente y los ministros. O sea, es que eso está dentro del plan del presupuesto anual. Lo que pasa que en el caso ¿por qué ahora porque el sueldo del presidente actual es creo que alrededor de 7 millones y el presupuesto y el sueldo del presidente electo es de 10 millones. Ya. Entonces, lo que se explica esa diferencia es que el presidente actual
El presidente Boric no está titulado, no tiene un título profesional. Pero no exigen título para ser presidente. No, pero cuando tú entras en fondo a la administración pública, en fondo una persona que no tiene título profesional de una que sí lo tiene, el ranking. Ok. Ya, en el fondo hay una diferencia ahí en términos como salariales que es evidente. ¿Y cuál podría ser? Eso es lo que explica esa diferencia. Por lo tanto, aquí la verdad de las cosas es que guste o no guste, el presidente actual, el presidente electo aquí, no es una cosa de discrecionalidad, sino que la norma está dispuesta, está establecida de esa manera. Y yo, para todo lo revolucionario que puedo ser, si hay una de las cosas que aprendí de mi padre, que está en el cielo hace 40 años, es que las normas y leyes existen para respetarlas. Por supuesto. No hay otra alternativa. Ahora, ¿cuál es la discusión respecto al sueldo del presidente? ¿Por qué estamos discutiendo respecto de que va a ganar mucho el presidente Kast? Yo creo que la verdad de las cosas es, primero, la diferencia que se genera con el ingreso actual que tiene el presidente. Segundo, este tema también forma parte como de la polémica en torno al sueldo del presidente que ha existido con el presidente Boric respecto a la dieta que va a recibir como expresidente. Exacto. ¿Ya? Entonces, creo que ahora lo que se está generando es como una especie como... ojo por ojo. Sí, pero un diálogo bien infantil. Poco humano. Sí, yo creo que... Estas son finalmente como las cosas que, la verdad, que a la gente, esta es mi opinión, a la gente no le importa eso. A la gente lo que le importa es que no tenga que hacer una fila en el consultorio para tomar una hora. Que no lo tengan, que no lo tengan 3 meses esperando si le van a dar el papel para postular al subsidio o no, muchas cosas como esa. Entonces, finalmente todas estas discusiones, a mi juicio, son muy elitistas, sí, por decirlo de alguna manera. Porque los reales problemas... Porque en el fondo sí, el real problema es salud, es educación, es vivienda, es pobreza. Sí. Ojo. Entonces... yo creo que ahí estamos un poquito un poco errado la discusión. Estoy de acuerdo contigo. Y ojo, perdón que te interrumpa, pero esto también yo lo he reflexionado harto. Estas también son las cosas que hacen que la gente empiece a tener desafección de la clase política. Exacto. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuál crees tú que fueron algunas de las causas que propiciaron, por ejemplo... ¿Los resultados? Por ejemplo, el estallido social. El fondo es estar discutiendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la realidad de la gente que vive en una comuna periférica de Santiago o en una comuna en el sur de Chile o en el norte de Chile, el tema no es este. Mira, yo ayer... ¿Ya? Sí, entonces, creo que ahí los partidos políticos, los representantes, los parlamentarios, los diputados, los senadores, tienen que cambiar un poco el switch o el discurso respecto a cuáles son los temas que defendemos o no. No si va a vivir o no va a vivir en la moneda, no si gana 10 o 4 o 9. O si primera dama o no primera dama. Claro. Exactamente. Yo creo que eso es una cuestión que a mí en lo particular me inquieta y me parece como interesante poder instalar que preocupémonos de temas de fondo. Y volvamos a lo de siempre, Diego, a la necesidad a transmitir el mensaje de la necesidad de informarnos, de leer, de investigar, de no dejarnos llevar por la primera noticia que vemos, por lo mismo. Vamos a discutir sobre dónde va a vivir, o de lo que nos gusta, o de lo que nos gusta leer. No hablo del sesgo de confirmación. Sí, no hablo de eso. Estoy diciendo si efectivamente estamos discutiendo respecto de dónde va a vivir el presidente, pero mi interés tiene que ver con llegar a fin de mes, averigüe de eso, no de dónde va a ir el presidente. Sí, exactamente. Si efectivamente estoy pensando en la primera dama, si existe o no, veo la noticia, pero quiero ver en qué colegio voy a dejar a mis niños, preocúpese del colegio y no métase en discusiones bobas. A eso me refiero, como de lo que realmente nos preocupa. Y lo otro que pensemos también, cuáles son las cosas, cuáles son los temas que maneja la oficina de la primera dama. Porque en estricto rigor, los temas que maneja la oficina de primera dama han sido súper importantes para la política pública del país. Sí, claro que sí. El programa, lo emblemático, el programa Sonrisa Mujer de Luisa Durán de Lagos. A Luisa Durán, sí.
Después él es el Elige Vivir Sano que impulsó la doña Cecilia Morel. De Piñera, sí. ¿Cierto? Sí. Y que en el fondo han sido también políticas públicas que han tenido continuidad en gobiernos que incluso han sido de otros sectores. Y mucho éxito han tenido. Además, Sí. Entonces yo creo que no hay que menospreciar ni menoscabar ese tipo. Yo quiero volver a insistir, Diego, en mi mirada revolucionaria a las cosas y siendo honesto, directo y haciéndome cargo de todo lo que digo, como siempre. Yo quisiera darle al menos crédito al nuevo presidente para que empiece a trabajar tranquilo. Y si le va bien, fantástico. Si no le va bien, veremos lo que haremos, pero no podemos partir, como dice el Partido Comunista, desde ahora diciendo caballero le va a ir mal si el tipo está recién comprándose los ternos para ser presidente, ¿cachai? A mí lo que me parece es que yo entiendo que un movimiento político o un sector político pueda llamar a hacer una movilización cuando no tiene proyecto. Cuando no tiene proyecto, Sí, claro. O cuando tiene un proyecto que no está consolidado, Exacto. o que no ha sido aprobado, o cuando no busca mayor visibilidad porque no tiene representación política. Exacto, que se fueron a la vez. Pero en el caso del PC tiene todo eso. Ha sido parte de gobiernos, tiene representación política. Entonces la verdad las cosas es que eso me parece un poco infantil, sí. Cuestionable. Sí me parece interesante que todos lo condenen, ¿eh? Todos, sin excepción, condenan. Yo ayer vi el programa de Canal 7, ¿cómo se llama? Estado Nacional. Y todos condenan a este Partido Comunista. Me parece bien que así sea. Llegó el jefe. Llegó don Francisco Ortún, estamos en peligro. Pongámonos Diego, nerviosos. nos ponemos a hablar en inglés al tiro para subir el pelo, ¿te parece? Do you speak? Yes, I do. Okay. How are you, my friend? Fine. Mira cómo nos mira el jefe aquí. Nos va a decir algo. Diego te va a decir algo por el micrófono, ¿o no? Diego escucha, yo no. ¿Está hablando el jefe? Por mientras. Es una pregunta bien interesante. ¿Cuál? Dice que le parece muy relevante e interesante el tema que estamos planteando. Sí. Pero, ¿qué pasa con el periodismo? ¿Por qué ese tipo de preguntas? Pero amigo mío, usted es que, ¿sabes qué? Vamos a invitar a Francisco Ortún un día a la radio para hablar de la importancia de los medios. ¿Sí, pues, Pancho? Sí, pero lógico. Claro que hay una masa de medios y exactamente que hacen su trabajo de manera poco eficiente y que colaboran con una visión de la sociedad sesgada. Me parece importante invitar a Francisco, ¿eh? ¿Podríamos traerlo? Sí, me parece bien. Ahora, Francisco, sí, claro, hay que pedirle al jefe de la radio que se ponga. Un canje de almuerzo. Claro, saca de un bolsillo y se lo mete en el otro bolsillo. Oye, Francisco Ortún, que es el director de nuestra radio, por favor, siempre tan cariñoso y atento, Francisco, con nosotros. Oye, ¿escuchemos música? ¿Te parece? Bien, me parece. Oye, y vamos a seguir. Sí. Yo voy a hacer la introducción a este tema porque a mí en lo particular es un tema que me gusta mucho. Que no es primera vez que lo colocamos como pausa musical durante el año. Sí. ¿ya? Pero también vamos a homenajear y va a ser una forma de agradecer todo el trabajo que ha hecho Francisco en los controles durante el presente año. Así que vamos viviendo una plegaria. Una profunda una prayer. Vamos ahí. De Bon Jovi. Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Y ya estamos de vuelta, amigos y amigos, en este programa Diálogos Humanos, aquí conversando con Daniel Sánchez. ¿Puedo decir algo? Nuestro querido Dani. ¿Puedo decir algo antes? Por supuesto. Qué buena canción, Francisco, te pasaste. Sabemos que Francisco Bon Jovi le produce movimientos catatónicos epiteliales, por lo tanto... Aparte que sí. También a mí me genera una canción, es una canción para mí, Good Vibes. Es que eso no lo hemos dicho hace tiempo, digo, explica eso. Porque el concepto Good Vibe, el concepto como de la buena vibra, entonces hay que tratar de colocar pura música de ese tipo, que música Good Vibe, que es la que mayormente levante el ánimo, en fondo que te levante el ánimo, que no te deprime, que te llena como de energía, que te lleva dispuesto a
a la lucha. A conquistar el mundo. A la conquista del mundo, Sí, o bien a estar tranquilo y a disfrutar también. Y hemos ¿ya? decidido que todas, al menos todas nuestras primera canción sea siempre Good Vibes. Entonces, por eso siempre escuchamos a Coldplay, Bob Marley. Wow, el ¿Ah? Diego con Bob Marley sale el humo por la oreja. Ya, perdón, Diego, era Y eso. me No. coloco una peluca con... Eso. No, Vamos, Diego, mentira. adelante, dale nomás. No, bien, Dani. Y lo otro, hemos hablado sobre balance de nuestro programa, ¿cierto? Que ha pasado algunas explicaciones en lo político, ¿cierto? Creo que ahí nos queda un tema muy interesante que lo vamos a abordar, yo creo que durante el mes de enero, en el Perfecto. fondo, respecto a qué es lo que provoca que estemos preocupados Cosas de la sonsas. casa del presidente y no de la lista de espera, ¿cierto? O del sueldo y no de la escasez de vivienda. Entonces, bueno, yo creo que eso por ahí parte, ¿quién genera eso? Es súper importante poder determinarlo o poder conversar acerca de eso, poder colocarlo como un tema de discusión, porque finalmente también, que es lo que genera eso, son muchos haters, Sí. básicamente. Yo quiero decir Ya. dos cosas. La primera es que una vez hubo un incendio tremendo, no me acuerdo cuál, y me invitaron a la radio ADN, que esto ya te lo conté, a hablar de no sé qué cosa. Entonces estábamos hablando del incendio, estaba la Isa Tolosa y estaba Aldo Chapacase, y yo les decía que encontraba terrible esto, al aire, que encontraba terrible esto del tratamiento de los incendios, porque yo sentía que este sensacionalismo y que esta cosa caótica que se produce en los medios era responsabilidad de los medios. Y me miraron así para atrás como, ¿de qué estás hablando? Y dije, viejo, yo te doy firmado, se apaga el incendio y nunca más va a estar en la radio ADN metida allá. Y así fue, y nunca más fui tampoco en la radio ADN. Por interno dijeron, no va más, no Sácalo, va más, córtalo. no va más. Claro, pero en el fondo, lo que te quiero decir es que es real lo que tú estás diciendo, y no es de ahora, es desde hace muchos años. Tenemos que ver nosotros cómo consumimos información y qué tipo de información consumimos. Yo no sé si la gente quiere saber realmente cómo se llama el perro presidente, o le hemos enseñado a las personas que tienen que saber de eso. Yo creo que efectivamente, a ver, me puede sonar, pues que lo del perro presidente también puede generar empatía en todas las personas. Sí, pero me refiero a ¿cierto? qué auto tiene o dónde va a vivir pero casa. también, claro, pues no podemos estar pensando si en lo mismo con el... Bueno, hay gente que eso le importa, sí, ok, se respeta el uso de la corbata, por ejemplo. Pero la verdad es que si usa o no usa corbata, la verdad es que da lo mismo. Claro. Lo importante es Como gobierna, lo que hace. sea capaz de liderar y de coordinar los servicios públicos para poder entregar un bien o un servicio, un servicio a una parte importante del país que lo necesita. Así es. ¿Ya? Entonces creo que eso es en esencia lo relevante, y ahí quiero destacar otra cosa, que esa es la importancia también de radios como esta. Sí, señor. ¿Ya? Con más libertad editorial. Así Exactamente, es. Así es. de las radios universitarias. Así es. Básicamente. Y, perdón, ¿Ya? universitarias, populares, vecinales. También. Sí. Pero sobre todo acá tenemos una responsabilidad mayor, porque acá nosotros tenemos que opinar con fundamento, opinar con pensamiento crítico, Así es, señor. y siempre estar fomentando el diálogo basado insisto, con datos válidos, Sí. verídicos, con buena información, ¿cierto? Y no hablar en una conjunción de lo que te genera la pasión con la razón, Así es. no solamente desde la guata. Oye, Diego, hablando de guata, ¿cómo se nos viene la guata este año? Voluminosa, no sé. La mía es una gran inversión, te voy a decir. No, yo también tengo harta... Hay que hacer harta deporte. inversión. Bueno, yo empiezo flamenco de nuevo, ahora en enero. Qué bien. No, yo tengo que volver al deporte al hacer alguna cosa para... No por un tema de... Ojo que aquí, también para pasar el mensaje, no por un tema de... Estético. Importante no solo la estética, sino que más importante es la salud y el bienestar, porque hacer deporte también despeja la mente, ayuda a que uno ande más, ande con mejores energías, ¿cierto? Good vibes. Good vibes, podríamos decirlo. Sí. Entonces es importante el deporte y también el cuidado en la alimentación,
ya, Sí. porque también ahí hay que reconocer que muchas veces nosotros en esta vorágine de universidad no De siempre fiesta. uno no siempre almuerza, entonces como cualquier cosa, y bueno, y así que por lo tanto hay que Te quiero hacer una hay que propuesta. fomentar el buen hábito Te quiero hacer una alimenticio propuesta. Sí, señor. y de deporte. Una propuesta decente, no te preocupes. A ver, En nuestra pauta vamos a de correr un Ironman el próximo año, no, sí. En nuestra propuesta del programa de hoy íbamos a incluir el 2025 y un poco lo que venía el próximo año, ¿no? Sí, por supuesto. Pero te sugiero que de eso del próximo año lo conversemos la próxima semana, que es primera Bien. semana del año, Estoy de acuerdo. y abordemos este tema que me dijiste al iniciar respecto de fin de año, en las fiestas y un poco eso. Mira, que ahí pasa... ¿Te parece? Sí, súper importante, porque ahí pasan dos cosas. Una, lo primero es que lo que tú me habías conversado, Daniel, sobre, en el fondo, cómo llevar se podría decir, la fiesta en paz, o el diálogo familiar, en un contexto donde... de fiestas de fin de año, donde la familia se reúne, pero que inevitablemente, y sobre todo en el contexto actual, sale la conversación política. Exacto. Y bueno, y lo mismo, las familias también Son diversas, pues. son diversas, Claro. y también en el fondo tienen opinión a veces no tan fundadas, y también hay harto Hate. harto retweet. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo se conlleva? Eso es un punto Sí. de la conversación. Sí. Y por eso también se dice que en algunos espacios no se conversa ni de política ni de religión, Ni de dinero. ni de plata. Ya, pero yo creo que a Muy- veces... muy de papá a eso, veces, sí, pero a veces son... Sí, yo lo hago. Pero a veces que es inevitable hablar de política, hablar de religión. ¿Ya? De plata ni hablar. ¿Ah? Mientras no tengamos, no vale la pena hablar. No, vuelvo al punto. Y lo segundo es qué es lo que pasa por algunas personas que no les gustan estas fiestas. Que se dicen, no, ¿para qué? Yo mejor me quedo en mi casa tranquilo, que en el fondo todo este movimiento que se genera, ¿cierto? Esta vorágine de ir de aquí para allá, de que Cumple. ¿qué hacemos? Vamos a tu casa o a la mía, y no, mejor que no, es que tú no lleves esto porque yo lo voy a llevar, oye, pero el regalo, bueno, se genera de alguna forma también ahí un estrés que a mucha gente eso no le gusta, más allá también de que sea el momento en que se congreguen hartas personas a nivel familiar, amigos, que tampoco hay gente que eso le gusta. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se puede explicar? Porque, y esto lo digo porque hay un fenómeno que se llama el birthday blues, ¿ya? Que nosotros, no me acuerdo si este año o el año pasado lo hablamos, ¿cierto? Sí. Que son todas estas personas que al acercarse la fecha del cumpleaños, o en el cumpleaños mismo, tienden a Bajón. un bajón, ¿ya? Tienden en el fondo, a bajar a bajar el perfil, ¿cierto? A guardar más silencio, básicamente se podría decir a deprimirse, ¿ya? Entonces, ¿no pasará lo mismo con este tipo de fiestas? ¿Qué es lo que dice la psicología, Dani, al respecto? Yo no soy el encargado de hablar a nombre de la psicología, eso es lo primero. Pero eres psicólogo, Pues por sí. lo tanto, estás autorizado y validado para hablar. Mira, chuta, es que es complejo por algunas cuestiones. Siempre hay que pensar que los seres humanos debiésemos buscar profundamente nuestro propio bienestar. Y el bienestar no significa estar bien y tener dinero y el último auto, sino que significan una serie de cuestiones que componen mi existir, que contribuyen a que yo me sienta cada vez más satisfecho, alegre, feliz y parte de. Y esas cosas que componen son que tengo un empleo relativamente estable, que en mi casa no se llueve, que, llego a fin de mes, que los niños los puedo llevar a la plaza a jugar, que tengo un proyecto de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se incluyen ahí el espacio que construyo con las redes sociales. A eso súmale que esta fecha es una fecha de mucho balance, de mucho cierre y de mucho rito. Y el rito, cuando interviene en el balance, es cuando estamos en problemas. Porque el rito no es juntarnos a comer, necesariamente. El rito es juntarnos a comer, pero a mí me gusta la lenteja en el no sé qué. Bueno, pero a mí me gusta la ropa interior amarilla. Bueno, pero me gusta comer pavo, pero entonces no voy. Pero lógico, pues. O hacemos un rito. Sí, perdón que me ría, pero es cierto. O hacemos algo en lo que todos participemos y podamos sentirnos bien, o
no hacemos ninguna cuestión. En mi caso particular, no celebramos ni Navidad ni Año Nuevo. ¿Por qué no se celebra Navidad? Uno, porque yo prefiero celebrar Reyes, si es que se celebre algo. Y segundo, porque decidimos alguna vez con Loreto, hace muchos años atrás, salirnos de esta vorágine que tú estás diciendo. Un día que estábamos desesperados comprando regalos el día de la Pascua y dijimos, ¿pero qué estamos haciendo? ¿A quién tenemos que cumplirle con esto? Si efectivamente es el niño Jesús el que ha nacido, lo que hay que celebrar es un nacimiento. Y el nacimiento se celebra con incienso, mirra y oro, y se acabó. Nada de autos, casa y viaje. Entonces, cuando le sacamos el perfil a eso, dijimos, ¿sabéis qué? Si es que efectivamente vamos a celebrar un nacimiento, no hay nada mejor que reunirnos. Y reunirnos significa estar juntos ese día. Comiendo en la cocina, comiendo con los amigos, comiendo con los perros, exactamente igual. Algunas veces hemos participado no llevando comida, pero hemos colaborado durante algunos años con comida para personas en situación de calle. Y eso nos ha alegrado mucho porque sentimos que ahí hay un nacimiento. Sí, claro. Entonces, lo que quiero decir es que esta fiesta, finalmente, más allá del regalo, se convierte en un rito. Y el rito tiene una acción específica, cenar. El Año Nuevo tiene la fantasía absurda, incomprensible y bastante poco real, que en una noche en que tomamos hasta caernos al suelo, se repara la vida. Y eso no es así. Okay. La fiesta de Año Nuevo no es hasta las 5 de la mañana todos tomando, todos saltando. No, no es así. Y no hay que estar siempre alegre a fin de año. Por ejemplo, mucha gente en esta fiesta de fin de año que viene ahora recordará a algún familiar que ha fallecido. O recordará alguna pena que tuvo. O algún empleo que perdió, o algún proyecto que no le resultó. Entonces esta fecha se convierte... los fracasos como los éxitos, o los fracasos que una persona tenga durante un periodo. Exacto, y como es época de balance, eso aparece también en la discusión. Entonces yo tengo que ser capaz de mirar al otro, a quien sea, y entender que parte de su alegría la comparte conmigo, pero parte de su dolor también lo comparte conmigo. Entonces, toda la discusión política, toda la discusión económica, toda la discusión absurda, toda la discusión conflictiva, debiese quedar subyugada a este momento de encuentro en el que hacemos balances de lo bueno y lo malo, como dice la canción de Mecano, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos estas discusiones? Bueno, poniéndonos en el lugar del otro, diciendo, ¿sabes qué? Yo no saco nada discutiendo contigo en una comida de política, porque lo que vamos a estar comiendo es 1 hora y media. Bueno, eso es lo específico de los conflictos que se podrían generar por estos espacios de reunión que... Exactamente. Ya, ok. Que todos tomamos. Claro, o comemos. Sí, claro, pero me refiero a que el espíritu de Año Nuevo es saltar, bailar y romperla. Pero... Y aparece uno que está triste, pues. Sí, claro. Y no quiere romperla, y no quiere saltar, y se siente y llora. Pero ¿cómo llorar? Que eres fome, pero viejo, déjame vivir. ¿Cómo vas a recibir el nuevo año y todas esas cosas que, con tristeza. Pero ¿y por qué no? Si yo soy así. Sí, claro. Y para mí es un momento triste porque, no sé, tú sabes, Diego, yo comparto mucho sobre la enfermedad de mi mamá en las redes, mucho. Y mucha gente me escribe, muchísima. Y mucha gente tiene situaciones similares con sus papás o sus mamás. Y mucha gente ha perdido a sus papás, a su mamá este año. Daniel hace 4 meses, hace 6 meses. Esa persona que me dice, Daniel, mi mamá se fue hace 5 meses, tengo el alma destrozada, no puedo respirar, la echo de menos todos los días. ¿Qué le voy a decir a esa mujer? Oye, es fin de año, pásalo bien y olvídate de tu mamá. No, pues. Tengo que decirle es fin de año, y si usted quiere recordar a su mamá, recuérdela. Y si ese recuerdo la lleva a la tristeza, sienta tristeza. Pero si está bien sentir tristeza. Y el otro que está al lado no tiene que tironearlo, va a decir, oye, pero pasémoslo bien. No, porque mi mamá se acaba de morir, o porque lo que tú quieras, porque se murió mi perrito. No, claro, o que te cuestionan porque eres, no sé, eres un Grinch, o eres una persona negativa porque no estás contento, porque... pero la verdad es que yo creo que hay que ser respetuoso como de las emociones del otro, finalmente. Eso es. Cuando tú pones al otro al frente, cuando tú pones al otro delante y lo validas, se acabaron los conflictos. Acuérdate el dicho, Diego, entre pedir perdón y pedir permiso, siempre es preferible pedir permiso, siempre. Porque cuando pides permiso consideras al prójimo. Y esto, claro, esto no es ser el niño símbolo de la buena onda, sino que es una cuestión básica de respeto. Respetar al otro, sus tiempos y sus plazos. Y yo entender que si el otro está en una discusión de tristeza y de abandono, sentado al lado mío, no me está echando a perder la fiesta. Está viviendo su momento, yo le diré, flaco, cuenta conmigo,
yo voy a pasarlo bien porque estoy contento, pero si quieres algo, conversémonos, tomémonos algo fuera. Me explico, ¿no? La discusión política, la discusión económica que nos lleva a fin de año, hablar del presidente, hablar de Kast, es una discusión que si usted quiere tenerla, téngala, pero no estropee este momento de ritualidad bonito en el que para muchos, valga también la excepción, para muchos es un momento de cambio de folio. Y muchos toman energía en este cambio. Sí, claro, de hacer cierres. Exacto, Cierres y en el fondo de hacer cierres y de preparar lo nuevo que vendrá. Y eso es fantástico, y está muy bien que así sea, pero no todos lo van a hacer igual. Y esa persona que va a preparar lo que vendrá con cierre, con alegría, debiese ser capaz de respetar al prójimo que está en un estado distinto. Y que si yo te digo, no quiero hablar de política, el otro día estábamos en una comida, conocí a un tipo que vivía en Estados Unidos, trampista, se debería morir, qué sé yo, y nos pusimos a hablar de política. Me dice, no, lo que pasa es que los zurdos y no sé qué. Y yo le digo, amigo, resulta que usted y yo estamos en posiciones completamente distintas. Usted no me va a convencer de nada, yo no lo voy a convencer de nada a usted, pero los dos tenemos el mismo interés, que es observar la realidad. ¿Qué le parece si dialogamos? Y fíjate que fue de las conversas más entretenidas que teníamos. Parece que me lo habías comentado, pero lo mismo que lo quiero plantear como anécdota. En el fondo es cuando alguien se pone a hablar del... Mira, lo que yo creo que tú deberías hacer... Ah, claro. En el fondo, sí, tú puedes decirlo. Así como, si tú puedes decirlo, yo decido si te escucho o no te escucho. Tal cual, tal cual. Entonces, sí, porque también esa es otra, las dinámicas que se generan también en esta época donde hay mucha reunión social, familiar, en el fondo también son empezar a opinar de la vida, de las decisiones del otro. Tú me vas a disculpar, Diego, pero yo digo lo que pienso, te guste o no. Al que le guste, bueno, y al que no, no. Y ahí tú tienes que decir, no, yo no quiero escuchar. No, o sea, no, tienes razón, pero yo decido si te escucho o no te escucho. Tal cual. Claro. A mí me parece que tiene que ser un espacio de serenidad, de tranquilidad, de validación de lo que cada uno quiere hacer. Si usted no quiere entrar en discusiones que lo lleven a meterse en trifulca, no lo haga. Si aparece el tío de siempre o la abuelita de siempre, aparezca la abuelita de siempre. Es una cena, es una comida. Propóngase todos los proyectos que quiera. Dese también diciembre, enero, febrero, marzo, abril para comenzar sus proyectos de año, dialogarlos con las personas que consideramos valiosas, conversar de nuestros proyectos, evaluar nuestro año, contarnos a personas en las que confiamos nuestros dolores y nuestras penas y entender que el cambio de año no cambia las cosas, sino que el cambio de año es como la puerta que se abre para que empiece el trabajo. En el fondo son de alguna manera como bisagras o ventanas de oportunidad que se van generando cada cierto tiempo. Abramos la puerta a ver qué pasa, ¿no? Sí, claro, sí. Y lo otro también, la gente que quiera hacer algún ritual, que lo hagan feliz, que lo haga, pero también sobre todo que entendamos, yo creo que hay que empatizar aquí como con dos cosas. Uno, empatizar con la gente que se tiene estos tristeza o estos bajones o que no quiere tumultos, ni quiere aglomeraciones, ni quiere jolgorios tampoco, sí. ¿Ya? Así como se respetan a ellos, también se respetan a los que quieran hacerlo, pero también por sobre todo pensar en todas aquellas personas también que lo están pasando mal en esta fecha, que han perdido seres queridos, cierto, que pueden estar en una situación muy compleja, las personas que están en hospitales, las personas que están privados de libertad, las personas situación de calle, o las personas que están solas en sus casas y las personas de tercera edad que están solas y que mayormente no tienen una relación con red de apoyo, no tienen red de apoyo, básicamente. Claro. Hay que pensar en ello. Yo creo que sí, hay que pensar en eso también, porque eso yo creo que habla de un buen de un buen espíritu cristiano. Y ojo que yo lo digo sin serlo. Sí, yo también. Por cierto. Quizás sería bueno que las personas que nos escuchen vieran si alguien está solo en esta fecha y lo inviten a pasar esta fecha con la señora que vive en el edificio, con el departamento al lado y que sabemos que va a estar sola, invitémosla a comer, pues, estemos con ella. La verdad que en esos casos incluso un mensaje o una palabrita. Exacto, tocarle la puerta, feliz año, ¿no? Sí, bien, me parece. Así que bueno. Oye, ya pues estamos... Sí, estamos ya como justo en el tiempo. Bueno, desearte, Dani, que tengas un buen cierre de año. Igual para ti. Ya nos daremos
las bendiciones y los buenos deseos para el próximo. Así será. También agradecerle a los chiquillos por todo lo que hemos Mucha energía. logrado durante el presente año, ¿cierto? También el vínculo que se va generando ahí entre los controles y los locutores. Nosotros no hacemos el programa solos, por cierto. Lo hacemos con los chiquillos, Por siempre. cierto. Sin ellos nada es posible. Sí. En el andamiaje. Así es, señor. Y el soporte. Y bueno, a todos quienes nos escuchan, nuestros radioescuchas, darle, sí, está buena. Sí. Darle las gracias y bueno, y desearle lo mejor para este 2026. Este 2026 que se viene, que ya lo saludaremos en muy buena forma. Y nos vamos a despedir Con la canción que corresponde. ¿Con qué canción que corresponde? Dani, preséntala tú y despide el programa. Un abrazo, amigos queridos, éxito, nos vemos la otra semana. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y por hacer posible que este programa siga existiendo. Pancho, vamos con la gran canción de Mecano, Un Año Más, ¿no? Que nos vaya bien. 7.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.